por esas peticiones, hermano. Le damos gracias a Dios porque nuestro Dios es real, hermano. Y tenemos esa seguridad. No es, hermano, una idea en nuestra mente solamente o una posibilidad. No, es una seguridad de que nuestro Dios vive, de que nuestro Dios escucha, hermano, como dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 115, que los dioses, los ídolos de los dioses, hermano, los dioses de los pueblos, dice que tienen ojos, pero no ven, tienen manos y no palman, tienen oídos, pero no escuchan, tienen pies, pero no andan, no hablan con sus gargantas. Dice, semejante a ellos son los que los fabrican. Pero nuestro Dios vive y reina para siempre. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es real. Y cuando usted y yo, hermano, venimos ante su presencia, tenemos, hermano, no solo el pensamiento, no solamente pensamos en una posibilidad, sino que tenemos la seguridad, aleluya, de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él escucha nuestra voz, hermano, y que tiene misericordia de nosotros, dice su palabra, que es galardonador, que es premiador de los que le buscan, porque dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos que es necesario, hermano, que cuando nosotros nos acercamos ante Él, que nos acerquemos con fe. Estamos seguros, hermanos, porque nuestro Dios no es como un ídolo, como una estatua, hermano, que tiene que ser llevado por los hombres, que tiene que ser cuidado por los hombres. Nuestro Dios es real y verdadero, aleluya. Que aunque nuestros ojos no lo han visto, hermano, creemos en Él y estamos seguros de que Él es un Dios vivo, un Dios real y que no hay nadie como nuestro Dios. Estamos, hermano, en el verdadero, conocemos al Dios verdadero, aleluya. El Dios que hace maravillas, el Dios, hermano, que se manifiesta al ser humano, que desea, hermano, tener relación con el ser humano. Él es el Dios verdadero, hermano. Nuestra fe no es vana, nuestra fe, hermano, no es pasajera. Nuestra fe, hermano, tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Creemos que Él es el Dios verdadero, el Dios, hermano, que lo imposible lo hace posible. Por eso clamamos a su nombre, hermano, porque en su poder, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria, se rompen las cadenas, hermanos, se quitan las vendas de los ojos, aleluya, se rompen los yugos de la esclavitud, los yugos del enemigo, aleluya, por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. No podemos, hermano, nosotros acercarnos a Él dudando, pensando, bueno, pues quién sabe si el Señor me escucha. Porque a veces, hermano, como no tenemos, ¿verdad?, la respuesta al momento, pensamos que Dios no nos escucha y dejamos de tocar la puerta. Pero el Señor, hermano, en el instante que nosotros nos acercamos a Él, Él nos escucha. Sin embargo, la respuesta no tiene que venir en ese momento, la respuesta vendrá cuando el Señor así lo quiera. Pero nuestro Dios es real, amén. Por eso clamamos a Él y nos acercamos delante de Él, porque nuestro Dios vive. Porque el Señor, hermano, tiene oídos, aleluya, pero Él sí oye, aleluya. Él tiene manos, hermano, y toca nuestras vidas, aleluya. Tiene boca, hermano, y nos habla a través de su palabra, aleluya. Y podemos caminar con Él y podemos andar con Él y tiene Él manos, hermanos, manos poderosas, manos que sanan, manos que levantan, manos que libertan, hermano, que nos pueden tomar de su mano, hermano, puede tomar las nuestras para que podamos caminar con Él. Nuestro Dios es el Dios verdadero, así que, hermano, no dudemos y vengamos confiadamente al trono de la gracia, aleluya. Vamos a ir, hermano, una vez más a la palabra del Señor, al mensaje que el Señor tiene a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Vamos a leer allí en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo
3. Amén. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a la lectura de la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 3. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él hable en nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque siempre llega a tiempo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que usted sea hablando a nuestras vidas, conforme, Señor, lo que tú quieras hablarnos en esta mañana, Señor. No queremos oír, Señor, la voz del hombre, de la mujer. Queremos escuchar tu voz solamente, Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores, sino hacedores, como tú lo quieres. Que hagamos tu voluntad, Señor, que hagamos lo que tú quieras, Señor, lo que tú nos pides en tu palabra. Limpia nuestros corazones para que sea, Señor, un terreno fértil a la bendita palabra de Señor, la bendita semilla de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios por su palabra. Y el título dice: ¿de dónde vienen las guerras? Amén. ¿De dónde vienen las guerras? Hermano, en este momento, ¿verdad? En estos meses, en estos años, usted sabe, hermano, que hemos podido saber, ¿verdad?, de aquellas guerras o de rumores de guerras, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, hermano, de las cuales nosotros hemos podido saber, ¿verdad?, cómo el mundo entero, entre ellos, entre países, entre gobiernos, entre ciudades, ¿verdad?, hay disputas. ¿Por qué? Porque cada lado, ¿verdad?, defiende lo que es suyo o pelea por lo que quiere que sea suyo. La gente se pelea, hermano, por un pedazo de tierra. Se pelea, hermano, porque quiere que sus derechos sean tomados en cuenta. Se pelean, hermano, porque quieren promover nuevas leyes a favor o en contra de la gente. Se pelean, hermano, por el oro, por el dinero, por el poder económico, por la autoridad. Hermano, los pueblos se pelean porque quieren tener, hermano, el dominio sobre otras ciudades. En la Biblia, hermano, podemos encontrar cómo muchas veces el pueblo de Israel tuvo que hacer guerra, pero no, hermano, porque quisieran ellos, ¿verdad?, invadir a todo mundo, sino porque tenían que pelear por el territorio que el Señor les había dado. Por ejemplo, hermano, cuando el Señor les empieza a dar, ¿verdad?, la tierra prometida, y el pueblo de Israel era liderado por Josué. En el libro de Josué, hermano, nos narra cómo, hermano, poco a poco el pueblo del Señor, el ejército de Israel, poco a poco, hermano, con la ayuda y con la mano poderosa de Dios, va conquistando la tierra de Canaán. Y el Señor, en su misericordia, hermano, Él les va dando la victoria hasta que ellos pueden conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Ellos tenían que hacer guerra. Algunas ciudades quizás pacíficamente que reconocían que verdaderamente el Dios de Israel era el Dios verdadero y habían escuchado las grandes maravillas que el Señor hacía a través de su pueblo. Ellos, ¿verdad?, en ese temor decían, bueno, vamos a darles el lugar, vamos a darles el territorio pacíficamente.
y entonces no había necesidad de guerra. Pero en los pueblos que se resistían y que no querían entregar aquella tierra que desde un principio le pertenecía a Israel, ¿verdad? Y se resistían, entonces el pueblo tenía que entrar en guerra. Lo más maravilloso y lo más importante de esto es que la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y el Señor, hermano, aunque hubo personas que no creyeron en esta promesa, el Señor cumplió su promesa a través de aquellos que sí le creyeron. Pero si ahora, hermano, en este tiempo, desde los siglos pasados y en este siglo XXI, hermano, las guerras son por otro motivo. El deseo, ¿verdad?, de los gobiernos de tener autoridad, de ser más prósperos que otros países. El deseo de imponer su autoridad, de imponer sus ideas y sobre todo de querer, ¿verdad?, tener el control de otros países. Es una de las razones y de entre muchas razones en las que, hermano, muchas veces los países no se ponen de acuerdo y quieren, hermano, y quieren a fuerzas, ¿verdad?, ganar, y empiezan las guerras. El pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos más atacados en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha sido un pueblo que verdaderamente, hermano, como pueblo escogido de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, en su mayoría no han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor los ha prosperado. El Señor, hermano, en cuanto a la tecnología, es un país que verdaderamente está por encima de los demás países. Y hay muchos países que lo rodean y que le tienen envidia y que quieren exterminarlo. Pero gloria al Señor, no han podido porque el Señor está con su pueblo Israel. Pero si nos preguntáramos, hermano, desde el corazón humano, desde la intención humana, ¿de dónde vienen esas guerras? ¿Dónde empezó todo esto? Cuando una guerra se desata, hermano, si pudiéramos saber desde dónde, desde qué persona, a qué persona se le ocurrió tener algún conflicto con alguien más, ¿qué es lo que había en el corazón del hombre? O vamos a ir un poquito menos, ¿verdad? Menos grave. Cuando nosotros, hermano, quizás nos hemos encontrado en una situación en la que hay una discusión fuerte. Quizás, hermano, usted en su familia, ¿verdad?, o en su trabajo, o en la calle, lo vemos, hermano, en las noticias, que de la nada la gente, ¿verdad?, uno empieza a decir su argumento y el otro también, hermano, y es lo que hay en el corazón del hombre, que uno no se deja, que uno quiere tener la razón a fuerzas, que uno quiere ganar, que uno quiere que el otro se quede callado y que uno pueda tener la razón y que todos digan, sí, tú tienes la razón, y que todos se callen y nosotros decir, lo que yo digo es así. Pero si nos encontramos con otra persona que quiere también lo mismo, hermano, entonces se desatará una fuerte discusión por cualquier cosa. Hoy, hermano, lamentablemente en estos tiempos en los que el enemigo ha estado tomando ventaja y que nosotros lamentablemente muchas veces nos dejamos llevar por el odio, porque si bien es cierto, hermano, hay un espíritu de odio terrible en todo el mundo. Hoy el mundo, hermano, quiere odiar o ha decidido odiar a todo mundo, sea cual sea la razón, sea porque quizás se sienten a veces superiores, porque quizás no son del mismo país, porque esto, porque el otro. Un espíritu de odio, hermano, que ha desatado tanta violencia en el mundo. Y entonces, hermano, uno quiere tener la razón y el otro también, ¿verdad? Y de una plática que quizás, hermano, comenzó pasiblemente, ¿verdad?, pacíficamente,
eso se empezó, hermano, a hacer más y más y más, empezó a subir, ¿verdad?, de volumen, hasta que llegan los gritos. Y después de los gritos, hermano, los insultos y palabras, ¿verdad?, que son palabrotas, ¿verdad?, y la persona no se deja, y el otro también, y después vienen otros, hermano, que lamentablemente en lugar de buscar que se calme, ¿verdad?, y uno defiende al otro y el otro también, y hermano, y eso se convierte en una pelea, en donde empiezan a haber golpes. Y allí, hermano, obviamente que el que tenga más fuerzas es el que va a golpear más. Pero se salió de control la situación. A veces, y lamentablemente, hermano, es la historia, la noticia de todos los días. ¿Cuántos asesinatos? Por el simple hecho de empezar una discusión. Por el simple hecho, hermano, de que la otra persona no piensa igual que uno. Y ese es nuestro problema, hermano, que queremos que todo el mundo piense igual que nosotros. Pero no estamos hablando de la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor nosotros y toda la humanidad debería, hermano, de pensar y de aceptar la voluntad de Dios. Pero hablando, hermano, en otros aspectos, ¿verdad? Muchas veces queremos que las personas, ¿verdad? Si a mí me gusta el rojo, yo quiero que todos les guste el color rojo. Y si la gente le gusta otro color, no estoy de acuerdo. Yo quiero, ¿verdad?, que todos trabajen de una forma, ¿verdad? Y si no trabajan de esa forma, me voy a enojar. ¿Por qué? Porque queremos que todas las cosas caminen como a nosotros nos gusta. Y eso no va a ser posible porque somos personas diferentes, ¿verdad? Quizás usted, hermano, su color favorito sea el azul, quizás el negro, yo no sé, yo pueda decir, bueno, pues si le gusta ese color, hermano, qué bueno, y ya, ¿verdad? Debería de haber esa comprensión y ese amor que el Señor nos ha dado. Estoy hablando aparte de lo que dice la palabra del Señor, porque podemos, hermano, decir como muchos, bueno, hermana, usted está predicando acerca del pecado, acerca de esto, y yo opino otra cosa. Hermano, ese es otro asunto, porque eso es acerca de la palabra de Dios. No es lo que yo opino. Hermano, en este programa le hemos pedido al Señor no predicar acerca de lo que yo pienso, no predicar acerca de lo que yo opino, sino solamente lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Esto significa, hermano, que primeramente yo, hermano, necesito entender y comprender lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros para yo poder compartirle la palabra de Dios. Estamos hablando, hermano, de que a veces no nos ponemos de acuerdo en otras cosas, detalles. Por ejemplo, hay personas que le van a un equipo y la otra persona le va a otro equipo. Y lo hemos visto, hermano, en las noticias, en los estadios donde juegan fútbol, donde juegan otros deportes, y están los dos equipos, ¿verdad? Y están los dos grupos de personas, uno le va a uno y otro le va al otro, y si gana uno, hermano, el otro se enfurece, y han sucedido tragedias. Y dice el título de nuestro tema, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras, hermano? No es algo que de la noche a la mañana se haya empezado. No es que hoy en la mañana amanecimos y bueno, hoy hay un conflicto así de la nada. No, todo tiene un comienzo, y ese comienzo está en el corazón del hombre, en el corazón del hombre, de lo que hay dentro de nosotros. Hermano, usted y yo podríamos, ¿verdad?, sentarnos aquí en esta mesa y empezar a platicar. Y usted me puede decir, hermana, mire,
yo pienso, ¿verdad? Acerca de esto, de la educación, acerca, ¿verdad? De las clases de los niños, ¿verdad? Yo le puedo decir también, sí, hermano, yo pienso esto. Podríamos empezar hablando pacíficamente, hermano, pero si dentro de mi corazón, hermano, tengo ese orgullo, esa altivez, esa arrogancia, hermano, la obstinación de querer que usted piense como yo pienso, hermano, yo voy a decir, hermano, usted está mal. Y empezar quizás a ofenderlo por querer yo que usted piense igual que yo. Y eso no está correcto. ¿De dónde vendrá ese pleito entre usted y yo? De mi corazón. Quizás, hermano, usted, ¿verdad? Por no querer discutir conmigo me va a decir, está bien, hermana, sí, usted tiene razón, ¿verdad? Con tal de que yo no me altere más. Porque si usted es una persona prudente, ¿verdad? Una persona sabia, y sobre todo porque Cristo vive en su corazón, usted va a querer detener eso. Siempre, hermano, en una discusión debe de haber alguien que sea sabio, que sea entendido, que tenga el amor de Dios para poder apaciguar eso. Dice la palabra del Señor que las palabras, ¿verdad?, pueden hacer que se desate, ¿verdad?, ese conflicto o que se apague. Dice que la blanda respuesta apaga el enojo. Pero si usted también me contesta, hermano, acabaríamos en una pelea o disgustados, al menos usted y yo. Porque en las familias, hermano, hay discusiones. Porque entre los matrimonios, hermano, empieza uno a gritar y a gritar y a gritar. Porque nadie quiere doblegarse. Nadie quiere humillarse. Nadie quiere sentir que la otra persona ganó. Porque uno dice, pues si me quedo callada, ¿verdad? Si le doy la razón, me voy a ver como una perdedora. Y eso es lo que no queremos. Entonces escalamos con tal de ver humillada a esa persona, con tal de ganar según nosotros, hermano, pero le voy a decir algo. No es que hayamos ganado, no ganamos nada. No ganamos nada. Humillando a la otra persona y haciendo que ella se quede callado o él se quede callado, diciéndole, no ganamos nada. Al contrario, perjudicamos más nuestra vida espiritual y al final no sentiremos paz en nuestro corazón. Quizás al momento delante de los hombres nos veamos fuertes, pero delante de Dios somos débiles. Y entonces, hermano, ¿de dónde vienen esos conflictos? Esas peleas, hermano, en la escuela. Esta semana, hermano, allá en la escuela de dos de mis hijos, ¿verdad? Dos jóvenes empezaron a discutir, una muchacha y un muchacho. Y mire, hermano, la muchacha al momento, ¿verdad?, quizás le dijo algo al muchacho, pero después, viendo que el muchacho se levantó y ella como mujer dijo, no, me vaya a golpear. Pero las personas de seguridad se dieron cuenta y el muchacho, hermano, se alteró de tal manera, hermano, que empezó a pegarle a sus compañeros y los de seguridad no podían detenerlo. Y tuvieron que arrestar al muchacho. ¿De dónde vienen esos pleitos? Cuando usted y yo, hermano, nos peleamos con alguien, ¿de dónde vienen esos pleitos? ¿De dónde vienen esas guerras? Las guerras que el mundo entero está pasando ahora, ¿de dónde vinieron? ¿Dónde surgió eso? ¿De dónde nació? ¿De qué corazón vino? De un corazón perverso. De un corazón que no tiene el temor de Dios. Porque si fuera así, hermano, uno se tiene que detener por el temor que hay en el corazón
hacia Dios. Pero como no hay temor, lo que hay es orgullo, es odio, es arrogancia, altivez de querer siempre tener la razón, porque eso es lo que hacen los países, quieren tener la razón. Los gobernantes quieren que las cosas se hagan a su manera y quieren dominar con arrogancia. No hay temor de Dios. ¿De dónde vienen entonces esas peleas? El hermano Santiago, ¿verdad? El que escribe esta carta, hermano, a los cristianos. Y es algo, hermano, bien curioso porque uno ve estas cosas en el mundo. Claro, porque no conocen a Dios, porque no han tenido un encuentro con el Señor, porque no han escuchado su palabra, porque no se congregan en una iglesia en donde se les predica la verdad. Claro. Pero algo que nos llama la atención, que Santiago está escribiendo esta carta a los cristianos. Posiblemente por aquellos conflictos que había entre hermanos. Lo mismo que nos pasa muchas veces en este tiempo actual. Y Santiago, hermano, que fue uno de los pastores en Jerusalén, el Espíritu Santo le inspira a escribir esta carta y que, gloria al Señor, ha llegado a nuestras vidas también. Y entre otras cosas, hermano, en las que Santiago exhorta a la iglesia, viene esta exhortación de parte de Dios, para que ellos, hermano, no estén pensando en sus propios intereses, para que ellos no estén pensando en ganar siempre, en buscar las cosas del mundo, en no poner las cosas, su mirada en las cosas del mundo, en vivir de la manera que el Señor quiere. Por eso les hace esta pregunta en el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo se inició este conflicto? ¿Acaso, hermanos, será que el Señor nos envía ese mandato de que estemos peleando? ¿Acaso es el Señor, hermano, cuando Él derrama de su gloria, de su presencia? ¿Acaso, hermano, ese sentir lo pone Dios para que nosotros tengamos conflictos entre hermanos? ¿Acaso, hermano, el Señor nos manda a estar peleándonos con todo mundo? ¿Ese será el deseo de Dios? No, de ninguna manera. Entonces, hermano, cuando lo estamos haciendo, no estamos agradando a Dios, no estamos de ninguna manera complaciendo al Señor, aquel que compró a su iglesia. La iglesia entonces está complaciendo sus deseos, lo que siente en la carne. Por eso Santiago les hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los conflictos entre ustedes? Y les dice, y él mismo les responde, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquella lucha espiritual de la que hablábamos hace un rato, hermano. Aquella lucha, hermano, que uno tiene entre hacer el bien y hacer el mal. De aquel deseo, hermano, que hay en el corazón. De aquella arrogancia, de aquel orgullo del ser humano. Que está siempre, hermano, como dice la palabra del Señor, que lo que es del espíritu combate contra la carne y lo de la carne contra el espíritu. Es una batalla, hermano, que el cristiano siempre tendrá hasta que esté en la presencia de Dios. Y las cosas, hermano, carnales que uno quiere, hermano, eso quiere ganar en nosotros. Y a veces, hermano, las cosas del espíritu, las cosas, hermano, hablando
en cuanto a la voluntad de Dios, a veces es más débil en nosotros. No porque el Señor sea débil, sino porque nosotros, hermanos, somos débiles espiritualmente. Y nuestra carne y nuestras debilidades son más fuertes. ¿Por qué? Porque no nos consagramos a Dios, porque no pedimos del Señor su fuerza, su guianza, su Espíritu Santo maravilloso, que nos ayuda, dice la palabra del Señor, en nuestras debilidades. Nosotros solos no podemos. Pero como caminamos solos, como nos soltamos de la mano de Dios, hermano, nuestra vida espiritual va menguando. Y nuestro deseo carnal va subiendo. Y como consecuencia, o como una de tantas consecuencias, hermano, que puede haber en esto, los conflictos. Peleados, hermano, con todo mundo. Con todo mundo, hermano. Y lo malo, hermano, estamos siendo piedra de tropiezo para muchos. No estamos siendo luz. No estamos siendo luz para el mundo. Si le preguntáramos al mundo, hermano, si acaso ellos ven en la luz de Cristo en la iglesia, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán nuestros vecinos? ¿Qué dirá nuestra familia que no conoce de Cristo? ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? La gente que nos conoce, que sabe que vamos a la iglesia, que sabe que somos cristianos, ¿qué dirá? Si estamos, hermano, en un eterno pleito con la gente, van a decir, no, la hermana Yari se anda peleando con todo mundo, le anda gritando a todo mundo. ¿Qué luz voy a reflejar entonces? ¿Qué luz de Cristo si no la tengo en mí? Si cuando alguien, hermano, viene conmigo y hermano, yo a fuerzas quiero ganar y le digo cosas, hermano, yo no he nacido de nuevo entonces. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios acerca de la nueva vida en Cristo. Cuando uno tiene la nueva vida en Cristo, hermano, el viejo hombre ha muerto, dice la palabra, en sus delitos y pecados, en sus pasiones, en sus deseos. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Ahora hay un fruto de paciencia, de bondad, de mansedumbre delante de los hombres. Pero como no he nacido de nuevo de verdad, solo voy a la iglesia por apariencia, solo soy religiosa y no he nacido de nuevo. No soy nueva criatura, porque cuando uno es nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Si antes me peleaba, ahora ya no lo hago. Si antes me agarraba con todo mundo, si antes yo odiaba, si antes yo le hacía daño a la gente, eso es, hermano, de la vida antigua. Ahora en Cristo, las cosas son hechas nuevas, aleluya. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 5:17. Ya todo es nuevo. Entonces, ¿por qué este mensaje a la iglesia? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Iglesia de Dios, que debemos de ser luz y de ser diferentes y de ser, hermano, como la iglesia primitiva, que todo lo tenían en común, que no decían que era suyo y que veían la necesidad, que dice que estaban todos unánimes compartiendo el pan. Pero ahora, hermano, no perdemos la oportunidad de hablar de nuestro hermano, de atacarlo, de hermano, de pisotearlo si es que cayó nuestro hermano por alguna razón, en lugar de ayudarlo a levantarse. ¿Por qué? Porque a veces creemos que somos mejores. Y aquí nadie es mejor, hermano.
Nadie es mejor que nadie. El Señor nos ve a todos de una misma manera. El Señor no hace acepción de personas, aunque nosotros lo hagamos. Pero como no hemos nacido de nuevo, entonces empezamos. Yo a veces me pregunto, entonces, de esas guerras, ¿en dónde empezaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue la raíz? El orgullo, el odio, el rencor, la avaricia. Ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor, mire, les dice Santiago, ¿cuál es la razón de las pasiones las cuales combaten, en vuestros miembros? Versículo 2 les dice Santiago, pero era el Espíritu Santo. Codician y no tienen. ¿Quién le reveló a Santiago lo que estaban haciendo? El Espíritu Santo, hermano. Él nos conoce. Nosotros, hermano, muchas veces somos apariencia de piedad, dice la palabra de Dios. Pero quien sabe realmente quiénes somos es el Señor. Y el Señor revela el corazón en ese momento de los creyentes, y quizás, hermano, quizás lo ha de revelar ahorita en nosotros. Les dice Santiago, codician y no tienen. ¿Qué es la codicia, hermano? La codicia, hermano, es el deseo de tener muchas cosas. Es, hermano, tener y querer tener más. Es, hermano, esa sensación de no estar completos, de no estar satisfechos con lo que ya tenemos. Tenemos en abundancia, ¿verdad? Pero nunca será demasiado para nosotros. Queremos más y más y más de lo que se necesita. Especialmente hablando de riquezas y bienes. Hermano, ojalá fuéramos así en las cosas espirituales. Ojalá, hermano, pensáramos y dijéramos, bueno, Señor, he estado orando, pero yo quiero más de tu presencia, Señor. He escudriñado tu palabra, pero yo quiero más, yo quiero conocerte más. Y no me conformo con lo que he conocido de ti. Yo quiero conocerte más, hermano. Ojalá que fuésemos así para con el Señor. Pero no. La codicia, hermano, nos habla de que queremos cosas terrenales. Más y más y más. Y si tenemos los medios, hermano, lo obtenemos. Es ambición, es avaricia, es un afán excesivo de riquezas. Esa es la codicia. Era la condición de la iglesia y quizás de muchos de nosotros. Y el Señor les dice a ellos, ustedes están así, en esa condición. Por eso empiezan las guerras, porque quieren más de lo que necesitan, más de lo que necesitamos, queremos. No nos saciamos materialmente. Ojalá que fuésemos así espiritualmente. Dice, codician y no tienen nada. Dice la palabra del Señor, hermano, allí en el libro de Josué, en su capítulo 7. Dice la palabra del Señor, hermano. Allá en su casa usted puede leerlo completamente. Ahorita por el tiempo, ¿verdad? No lo vamos a leer. Pero dice la palabra del Señor. En ese momento, ¿verdad? Que ellos estaban conquistando la tierra prometida. Cuando ellos se enfrentaron a Ai, el pueblo, hermano, cayó en manos de Ai. Y muchos murieron. Y Josué, hermano, rasga sus vestiduras y le pregunta al Señor, ¿por qué? Si ellos habían vencido, habían tenido triunfos, y en ese momento Josué no entendía.
Porque él pensaba, sabía que el Señor les iba a dar la victoria y el Señor le dice, el pueblo ha tomado del anatema. De aquello, hermano, que cuando iban a espiar las ciudades, ¿verdad? El Señor les dijo que no tomaran. Pero dice la palabra del Señor que Acán había tomado del anatema, de aquello que Dios lo había prohibido, y Acán lo tomó y lo escondió. Pero el Señor lo sabía. Josué no sabía, porque nos podemos esconder. Pero de Dios nadie se esconde, iglesia. Lo más, algo, lo que sea, que querramos guardar en lo más profundo de nuestro corazón, el Señor lo sabe. Y es por eso, hermano, que a veces no podemos obtener la victoria. No podemos llevar una vida gloriosa en Cristo. No podemos, hermano. ¿Por qué? Porque hay cosas escondidas. Para Dios no es escondido. Para el mundo entero lo estará, pero para Dios no. Y Acán dice en Josué capítulo 7, usted lo puede leer, hermano, con tranquilidad, desde el versículo 1, dice el pecado de Acán, pero vamos a leer solamente el versículo 20, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué dice? Que codició. Este hombre, hermano, que no tenía necesidad, pero quería más. Y lo peor, hermano, es que lo hizo de la manera que Dios dijo que no. Y esto trajo mortandad al pueblo de Israel. Siempre habrá consecuencias, hermano. Consecuencias lamentables. Pero dice él que él codició. Porque a veces tenemos, hermano, y queremos más. Y eso es lo que le pasó a Acán. Y lamentablemente, hermanos, seguimos leyendo que él junto con sus hijos, con su familia, fueron apedreados. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Por la codicia. Cuidado. Tengamos mucho cuidado. Es bien fácil, hermano, como seres humanos, poder caer en ese error. Dice la palabra de Dios en otro versículo que estemos contentos, si tenemos sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. No se trata de conformismo, hermano, sino de gratitud a Dios por lo que tenemos. Y entonces les dice Santiago, ustedes codician, pero no tienen. ¿Habrá alguna ganancia, hermano, de la codicia? No. Quizás por un momento, hermano, pero al final no tenemos nada. Por eso Santiago les dice, ustedes codician, pero no tienen. Y luego les dicen, matan y arden de envidia. Imagínese, hermano, llegar al punto de matar a alguien por algo. Y lo vemos, hermano. Por el simple hecho de tener algo. La gente, hermano, es capaz de asesinar a alguien por robarle un teléfono celular, por robarle un carro, por robarle el bolso a la señora, por robar, hermano, en un almacén, robar comida o robar algo que esté en ese almacén. La gente es capaz de asesinar. ¿Hasta dónde podemos llegar por querer tener algo? Hasta el punto de matar, hermano, qué terrible. ¿Cuánto vale una vida?
¿Acaso vale menos que un teléfono celular? ¿Acaso vale menos que $500? 500 pesos, 500 colones. ¿Acaso vale menos una vida? Hermano, hoy en día la gente mata por lo que sea. No hay, hermano, ese valor hacia la vida misma. El respeto hacia la gente. Con tal de tener eso. ¿Por qué? Porque a veces no queremos trabajar. Qué fácil, hermano, qué fácil. Qué fácil ser gente vaga. Y no trabajar por algo que nosotros queramos, hermano, que el Señor nos ayude y nos da las fuerzas para ir a trabajar. Señor, necesito esto y el Señor lo sabe. Por eso a usted y a mí, hermano, el Señor nos da las fuerzas para trabajar. El carrito que usted tiene, el celular que usted tiene, hermano, la casita que usted tiene, la ropita que usted le compra a sus hijos. Gloria al Señor, porque con el sudor de su frente, hermano, el Señor se lo ha permitido tener. Usted no tuvo necesidad de andar robando, de andar asaltando. Pero gente vaga, hermano, gente ociosa, por una simple cosa, por un simple artículo que desea en su corazón tenerlo en sus manos, no importa a quien tenga que asesinar, a un padre de familia, a un anciano, a una madre de familia, a un hijo. No hay sensibilidad, hermano. No hay, hermano, respeto a la vida humana. Se ha depravado tanto la humanidad, hermano. Antes quizás, hermano, escuchábamos los asesinatos por razones fuertes, hermano, pero ni aún así es justificable. Y ahora solo por un teléfono. O solo porque, hermano, la persona no pensó igual que yo. Porque la persona me contradijo en lo que dije. Lo mato. Lo mato como si fuera un animal. ¿De dónde vienen los conflictos? De lo que hay en el corazón del hombre. Si nosotros, hermano, no tuviéramos ese orgullo, esa arrogancia, hermano, yo le aseguro que no nos meteríamos en ese tipo de conflictos. Aunque el mundo entero, hermano, lo esté buscando a usted para tener una pelea, para tener una discusión, para argumentar sobre algo, si el Espíritu Santo vive en usted y usted decide agradar a Dios y usted tiene temor de Dios, la persona puede desgastarse, pero de usted jamás, hermano, va a haber una razón para alterarse y para decirle también y para golpearlo, jamás. Hay un dicho que dice que para pelearse se necesitan dos. Con uno no se puede. Y si usted lo decide y si usted no lo hace, hermano. Por eso más adelante ahí en Santiago dice el Señor en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, aunque el enemigo insista. Usted que está debajo de la voluntad de Dios, podrá resistirlo. Y va a decir, espérate tantito. El mundo hace eso. El mundo sí pelea. El mundo sí hace guerra. Pero yo no, porque soy un hijo de Dios. Yo no, porque yo quiero agradar al Señor. Porque el Espíritu Santo vive en mí. Y el Señor no me ha llamado a tener conflictos con la gente. El Señor me ha llamado a amar a la gente, a perdonar, a humillarme, a reconocer si yo fallé, a pedir perdón, a orar por mis enemigos. A eso sí hemos sido llamados, iglesia. A que haya un fruto, hermano, del Espíritu Santo en nuestra vida. No a estar peleando. No a estar, hermano, argumentando con la gente. No.
Si en algo tenemos que levantarnos como iglesia, es, hermano, de proclamar el nombre de Cristo. De decirle al mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él es la respuesta a la situación. No estar peleando, hermano, por nuestros propios intereses. Por quedar bien yo, por ganar yo. Pero dice la palabra que eso fue lo que le pasó a Acán, la codicia. Y dice, y matáis. Hermano, ¿acaso a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llevaron ante los gobernantes, ante Pilato, ante Herodes, los mismos sacerdotes fueron los que lo capturaron con ayuda de los romanos? Y dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, en el versículo 10. Pilato mismo sabía, dice en el versículo 10, que conocía que por envidia habían entregado los principales sacerdotes. Por envidia. Por envidia. No era porque el Señor fuera un malhechor, nunca, jamás, de ninguna manera. No era porque Él hubiera hecho daño a la gente, o porque estuviera robando, hermano, haciéndole daño a alguien, ¿no? La envidia. Veían, aleluya, cómo el Señor hablaba la palabra con autoridad, enseñaba con autoridad, y no como ellos, que solo, hermano, era como recitar la ley, pero no había, hermano, ese poder, esa autoridad. El Señor, hermano, ellos veían que el Señor les seguía a las multitudes. Querían escuchar sus enseñanzas. Sanaba a los enfermos, hermano, a los leprosos, a los muertos, los levantaba. Cambiaba las vidas, hermano. Así como usted y Señor, a usted y a mí nos ha cambiado. Si es que nos ha cambiado, hermano. Y ellos veían ese poder, hermano, esa presencia gloriosa en el Señor. Y ellos no querían, ¿verdad?, perder la autoridad, no querían perder seguidores. Aunque la palabra del Señor se tenía que cumplir. Pero ¿qué los llevó a hacerle eso a nuestro Señor? La envidia. La envidia, hermano, es querer aquello que alguien más tiene. Ya sea una habilidad, un talento o una cosa material. En lugar, hermano, de que nosotros quizás muchas veces nos podamos alegrar de que el hermano está prosperando, de que el hermano le va bien, de que el hermano, el Señor lo usa, de que el hermano tiene esa habilidad, lo queremos para nosotros. En el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 37, hermano, nosotros vemos la historia de José, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada, hermano. Usted lo puede también leer una vez más en su casa. Dice la palabra del Señor que Jacob le hizo una túnica de colores y eso, hermano, hizo que ellos lo odiaran y le hablaban mal. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 37 que sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque querían lo que José tenía. Los sueños que él tenía. La habilidad, hermano, la inteligencia que José tenía. Y la túnica de colores que él tenía. Ese coraje, hermano, venía por querer lo que él tenía. La envidia. Y compartíamos la vez pasada, hermano, que la vestidura, hermano, que el Señor le ha dado a usted, es para usted. Lo que Dios le ha dado a usted,
lo que Dios ha puesto en sus manos de usted, el plan maravilloso que el Señor tiene para usted, es de usted, porque Dios se lo dio. Yo no puedo, hermano, de ninguna manera desear la vestidura que Dios le dio a usted, porque es de usted. El Señor lo planeó, lo preparó especialmente para usted. Así como yo debo de pensar que el Señor tiene un plan para mí, una vestidura para mí. Si yo, hermano, deseo lo que usted tiene y lo que Dios le ha dado y todo, entonces estoy cayendo en la envidia. Y ahí empiezan los conflictos. Y a veces, hermano, yo podría caer en el error de atacarlo a usted, de hablar de usted, hermano. Pero ¿cuál es la raíz? La envidia. Porque no estoy contenta de que Dios le haya dado a usted eso. No, hermano. Lo que es para usted de parte de Dios, hermano, si nosotros clamamos, si nosotros le pedimos al Señor, el Señor, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, cumplirá su propósito en nosotros. El propósito que Dios tiene para usted no es el mismo para mí. No puede ser el mismo. Lo único que es igual entre nosotros es la salvación que el Señor nos ha dado. Pero el plan, hermano, la vestidura, los planes que Dios tenga para nosotros en nuestra vida en particular. Entonces, hermanos, ellos envidiaban a José. ¿Y qué pasó? Lo querían matar. Y eso es lo que dice la palabra ahí en Santiago. Matan y arden de envidia. Otro ejemplo, hermano, que les quiero compartir rápidamente. Allí, hermanos, en Primera de Reyes, en su capítulo 21, acerca del rey Acab. Usted ahí en su casita, ¿verdad? Lo puede leer también, lo vamos a dejar de tarea, capítulo 21 de Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor que había, ¿verdad?, un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Nabot. Él tenía, hermano, una herencia, una viña, que había sido herencia de sus padres, la cual, hermano, él tenía que conservar delante de Dios. Pero Acab, hermano, que era un rey perverso, influido por su malvada esposa. Él, hermano, quizás en capricho quería esa viña y le dijo a Nabot, véndeme tu viña. Y Nabot le dice, líbreme Jehová de darte la herencia de mis padres. Y esto, hermano, hizo que él se enojara. Porque eso pasa, hermano, queremos a fuerza las cosas que nosotros deseamos y anhelamos. ¿Acaso, hermano, Acab, siendo rey de Israel, no podía haber comprado otras viñas? ¿Acaso no podía comprar otro lugar, hermano, siendo el rey? Claro. Pero no. A fuerzas quería eso. ¿De dónde vienen los conflictos? De nuestra envidia. Él quería lo que Nabot tenía. Y Nabot, hermano, en obediencia al Señor le dijo, no te lo voy a dar. Y su esposa, ¿verdad?, lo ve a él frustrado, a Acab, y Acab le dice lo que pasó. Y esta malvada Jezabel mandó a apedrear a Nabot con un testimonio falso. Y ya, lo obtuvo. Y ya, él pensó que se iba a acabar ahí eso, pero no, hermano. El Señor iba a tomar venganza de eso. ¿Hasta dónde puede llegar, hermano, la codicia o la avaricia o la envidia? Hasta llegar al punto de matar a alguien, como a Nabot. Entonces, hermano, le dice el Señor, hermano, a la iglesia, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tenéis lo que desean porque no lo piden.
Dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Hay cosas, hermano, que muchas veces le hemos pedido al Señor y no hemos visto respuesta. Y a veces nos enojamos, pero podemos pensar, Señor, quizás no era tu voluntad. Quizás, Señor, estabas guardando mi vida de algo. El Señor sabe, hermano, que quizás muchos de nosotros, al el Señor entregarnos riquezas, porque a Él no le cuesta, hermano. Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él puede, hermano, en cualquier momento decirnos, bueno, esto es tuyo. Darnos riquezas, posesiones. Él lo puede hacer. Sin embargo, hermano, muchos de nosotros desviaríamos nuestro corazón y pondríamos nuestra confianza en esas riquezas. Por eso el Señor sabe lo que nos da. El Señor sabe lo que nos da, iglesia. Esforcémonos, claro que sí, luchemos, claro que sí, hermano, pero seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. No deseemos más allá de lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor sabe lo que es para nosotros y lo que no es. Que sea, hermano, conforme a su voluntad. Que sea, hermano, que tengamos nosotros lo que el Señor quiere. Porque dice en este versículo que pedimos para nuestros deleites. Imagínese, hermano, Dios sabe por qué queremos lo que estamos pidiendo. Es para beneficio de nuestra familia, es para el bien espiritual de nuestra alma, o es, hermano, por algún deleite que no agrade a Dios, que no honre a Dios. Examinemos, hermano, nuestras peticiones. Dice la palabra del Señor que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces pedimos mal. Por eso, hermano, dice otro pasaje que el Señor, su Espíritu Santo, intercede por nosotros porque muchas veces no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos mal. A veces nuestra oración, hermano, está mal porque pedimos cosas que no debemos de pedir. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros y el Señor nos dará lo que es mejor. Independientemente de lo que sea mejor para nosotros materialmente, sino mejor espiritualmente, que no dañe nuestra alma. Y si Dios sabe, hermano, que hay algo que daña nuestra alma, Él no nos los va a dar, porque Él nos ama. Amén. Así que, hermano, le voy a leer por último. ¿Cuál es la actitud, hermano, que debemos de tener nosotros ante estas situaciones? Si nosotros hemos decidido agradar al Señor. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Santiago: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es difícil, hermano, a veces quedarse callado. A veces, hermanos, sentir que nos están humillando. Pero así agradaremos al Señor. Dice que nos humillemos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es lo que queremos nosotros, hermano? Queremos que nuestro corazón
se desate un pleito, una discusión, una guerra. O queremos ser, hermano, queremos ser sabios y agradar al Señor. Usted y yo lo decidimos. De las cosas, hermano, que muchas veces pasan a nuestro alrededor, o que quizás, hermano, nosotros hemos presenciado, o que quizás nosotros provocamos, que nosotros, hermano, mismos lo hicimos grande. Pero estamos a tiempo, hermano, de reconocer y decir: Señor, perdóname y ayúdame a ser humilde, y que no haya en nosotros, hermano, ni envidia, ni codicia, ni odio, nada de lo que dice la palabra del Señor. Si queremos algo, hermano, pidámosle al Señor. Si es su voluntad, hermano, Él lo hará en su tiempo. Pero no codiciemos ni envidiemos, hermano, lo demás que tienen los que nos rodean. Porque eso, hermano, de ahí empiezan a venir los pleitos y las guerras. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor, hermano. Me he gozado y el Señor ha ministrado mi vida de una manera especial. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Si usted quiere recibir a Jesús, amigo y amiga, como su único y suficiente Salvador, haga esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprar mi salvación. Reconozco, Señor, mi pecado. Reconozco, Señor, que te he fallado, que he ofendido tu nombre. Te confieso mis pecados en esta hora. Señor, te pido perdón. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón de toda codicia, de toda envidia, de todo odio, de todo rencor, de todo aquello, Señor, que ha hecho que yo provoque un conflicto. Señor, perdóname. Lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Acéptame, Señor, como uno de tus hijos. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra y a estar preparado, Señor, para ese día en el que tú vengas por tu pueblo. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús.